Aquí. Amén, profesor. Padre amado, en esta hora te damos gracias por Amén. tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Dios, por Amén. el privilegio que significa poder estar en estas clases, aprender más de ti, Mm. el privilegio que significa ser tus hijos, tus servidores, tus siervos, amado Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno en todo tiempo. Te pedimos, Señor, que Así es. prepare nuestros corazones, Amén. nuestras mentes para poder apreciar y para poder entender lo que vas a entregar a través de nuestro profesor. Prepara, Señor, esta clase, toma el control de ella, Señor. Te damos gracias una vez más por estar presente, porque sabemos que estás presente en cada una de las clases que hemos tenido, Dios amado. A ti sea toda la gloria, la honra, todas las alabanzas sean a ti, Dios amado. En el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el libro de Isaías, ustedes yo creo que han visto a lo largo de todo el curso, que es un libro que tiene temáticas muy amplias. Es un libro muy completo, es un libro que si uno quisiera ver, darle un apodo al libro, quizás podríamos decir que es el profeta del Nuevo Testamento, ¿ah? En la versión Antiguo Testamento. Yo creo que Isaías es el que resume, entre comillas resume, porque es un libro grande, pero es quizás el que mejor sintetiza las antiguas enseñanzas del Antiguo Testamento como concepto general y rescata la esencia de lo que Dios siempre ha querido para la creación, que es que sus hijos e hijas tengan un vínculo sincero y real con Él. No es un libro, por supuesto, que uno pueda abordar solamente en 8 o 9 clases, que es lo que suele ser este tipo de asignatura, pero sí es un libro que nos invita a reflexionar pastoralmente también. O sea, y en ese sentido hay muchas temáticas que quedan siempre pendientes no solo por el tiempo, sino también porque muchas veces uno dice, ¿cómo podemos cambiar algo que quizás puede no estar bien? Partiendo, por supuesto, en nuestra vida como primera instancia. Después partimos, obviamente, en lo que involucra lo demás. Entonces, hoy día yo les quiero compartir acá, y obviamente después les voy a subir los materiales para que ustedes los tengan, para que ustedes vayan tomando ahí sus apuntes. Me imagino que ya ven la pizarra. Bueno, no se ve nada todavía porque no le pongo avanzar a la diapositiva, pero sí es interesante reflexionar en torno al libro de Isaías, ¿ya? Y esta es como es la última sesión y es una sesión más breve, además para que ustedes también reflexionen. El libro de Isaías nos va a invitar a una mirada final de la esperanza, ¿ya? Es complejo hablar de la esperanza cuando vemos un mundo que va hacia la desesperanza y uno piensa como una sociedad que rechaza a Dios, la sociedad en la cual vivimos hoy día, la sociedad de la posmodernidad, la sociedad de la hipermodernidad, inclusive debiéramos hablar ya de la sociedad de la inteligencia artificial. Eso por lo menos es lo que están apuntando los próximos autores que están escribiendo sobre estas temáticas. Nos hace pensar cómo poder construir un mundo en el cual la palabra de fe tenga algún grado de relevancia, ¿ya? O sea, nosotros, por supuesto, como pentecostales, creemos que la palabra es vigente, trascendente y transformadora. Pero si miramos el mundo en el que vivimos, y en especial cuando miramos el libro de Isaías, nos damos cuenta de que hay una especie de indiferencia o apatía hacia lo que tiene que ver con Jesucristo, inclusive en esta misma Navidad. No porque haya o no haya dinero, no tiene que ver con eso, sino por esa continua búsqueda del mundo actual de querer sacar a Jesús dentro de los espacios que siempre tuvo en nuestra sociedad, independiente de cómo se haya dado el origen de nuestra sociedad, que viene de la colonia, que es colonia española, católica, etcétera. La Navidad tenía un lugar y yo creo que todavía tiene ese lugar, más allá del árbol, más allá del viejito pascuero, que son cosas que pues, usted tiene el árbol bien, pues, a mí me gusta el árbol de Navidad, lo encuentro bonito, pero no me quita el sueño ni me acompleja el hecho de decir que eso no es algo bíblico. Hay muchas cosas que no son bíblicas, como le dije el otro día a un hermano. Entre esas cosas bíblicas y no bíblicas, a veces cuando caemos en ese discurso, y esto es para que ustedes lo reflexionen pastoralmente, hay muchas cosas que en la Navidad
que celebramos o vivimos no son bíblicas, desde el árbol de Navidad hasta la fecha en que Jesús nace. Y uno trata siempre de tener esa idea de qué cosas son bíblicas o no, o qué cosas puedo hacer o no en Navidad. Y hay muchas cosas que no lo son. Inclusive, aquí les digo, el 25 de diciembre como feriado tampoco es bíblico y también el aguinaldo. ¿Ah? Entonces, para que reflexionemos esto. Entonces, si uno cae en ese juego de lo que es bíblico, lo que no es bíblico, siempre y lo extrema, finalmente se queda sin nada y termina generando un efecto contrario, porque se ve más una apatía hacia una fecha que podríamos utilizar para hablar de Jesús. Yo estoy seguro que hasta el árbol nos puede servir como un medio para hablar de Jesús, aunque ustedes digan, pero que el árbol no tiene nada bíblico. Pero el árbol algo nos puede invitar a reflexionar. El viejito Pascuero podríamos incluso hacerlo con el antiejemplo y también podríamos hablar de Jesús, que no es el cumpleaños del viejito Pascuero, ¿no? Por darles un ejemplo ahí de evangelismo. Pero cuando se caen estas ideas de ver lo que es bíblico de lo que no es bíblico en todo y lo extremamos, finalmente llegamos a un punto en que nos quedamos sin nada, ¿no? Hay cosas que la Biblia sí establece que son puntuales, que están dentro de la categoría de lo que es del Señor y aquellas cosas que no. Pero hay otras cosas que son neutras y nos cuesta entender o nos cuesta aceptar eso. Y por ende, cuando tenemos la oportunidad, que es lo que yo quiero invitarles hoy día a reflexionar antes de Navidad, la Navidad es, así como el profeta lo intentó también en su tiempo como profeta, es el anuncio de la buena noticia. Jesús es la buena nueva. Para el profeta Isaías, para nuestro querido profeta Isaías, la buena nueva era el arrepentimiento del pueblo y darse cuenta de que Dios todavía extendía su mano para que el pueblo se volviese a él. La idea es la misma, la estructura de la idea es la misma. Por lo tanto, buscar a veces esos argumentos para no celebrar la Navidad, y le digo también, los regalos también no son no son bíblicos, no son, aunque algunos digan, no, si los trajeron los Reyes Magos, pero los Reyes Magos llegaron a la casa de Jesús cuando él era niño, no cuando era bebé. Ahí hay un problema más o menos cronológico, pero se entiende esas consideraciones, ¿ya? Porque dice que llegaron a su casa y cuando era un niño, por lo tanto no podrían haber llegado a un pesebre que no era su casa. ¿Ya? Entonces, además no era un niño, sino que era un bebé, un recién nacido. Entonces, hubiera sido muy difícil que lo presentasen, o sea, que se diese la oportunidad de conocer a esos famosos reyes, que en realidad no eran magos, eran reyes, y que además pudiesen ver al niño sin estar circuncidado todavía. Que el niño tiene que ser circuncidado al octavo día. Entonces, hay muchos detalles que uno yo sé que la acepta, dice también, no, se llaman Gaspar, Baltasar y no me acuerdo cuál es el otro nombre que le damos Melchor. Melchor, ¿ya? Yo sé que todas esas cosas no son bíblicas, no son bíblicas en el sentido si nos queremos poner a ese extremo, como les dije, hasta el aguinaldo no es bíblico. ¿M? Pero yo estoy seguro que nadie dice, lo entrego porque no es bíblico. Lo dudo. Y no estoy diciendo que por esa razón lo haga. Lo que voy yo es que la Navidad tiene que ser una oportunidad para hablar de Jesús. Eso tiene que ser lo relevante de la Navidad. Si usted recibe un bonito regalo, bien. Si usted tiene un tiempo en familia, excelente. Pero además de todo eso, si el mejor regalo, porque aquí ustedes tienen que tener algo muy presente, nosotros muchas veces vamos a hacer nuestra vida, nuestro testimonio, va a ser la primera Biblia que alguien va a leer respecto a la verdadera, al verdadero encuentro que debieran tener las personas con Jesús. Si tenemos un mal testimonio, lo más probable es que las personas jamás quieran acercarse a tener un encuentro con Jesús. Si nos ponemos Grinch de la Navidad, con mayor razón, nadie va a querer celebrar una Navidad, que es un evento tan importante, porque el Emanuel, el Dios con nosotros, se ha hecho y se ha encarnado. Eso es lo bonito de la Navidad. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Te dirá, ¿qué tiene que todo esto que ver con Isaías? Porque la idea de Isaías como eje central dentro de su ministerio y su trabajo no era que la gente celebrase las fiestas y los cultos de la mejor manera, porque el mismo profeta dice que lo celebraban y en general lo hacían bien. La cuestión era la conversión real desde el corazón de aquellos que estaban en el tiempo del profeta Isaías, en el reino de Judá,
que no viviesen una conversión o que no vivían una conversión real, sino que vivían más que nada una fe, una religiosidad externalizada. Si nosotros tomamos este mismo ejemplo con la Navidad hoy día, yo sé que hay muchas personas que celebran la Navidad porque es el cumpleaños del viejo Pascuero o inclusive porque es una fiesta para los niños. Pero es en esas oportunidades donde podemos hablar del pesebre y llegar a Jesús que podemos también tener la oportunidad y la linda trascendencia de esta hermosa fiesta para poder quizás entregarle a la gente el mejor regalo de su vida, que es un encuentro con el autor de vida. Y eso es lo que trató de hacer el profeta en su tiempo, volver los corazones a que mirasen la esencia de la palabra. No es la palabra en sí el problema, es mirar al autor de la palabra, es el conformarse con tener un encuentro con el autor de la palabra. No es el sacrificio en sí, sino a quién le ofrecemos el sacrificio y por qué lo hacemos. Esa era la idea del profeta Isaías. Hoy día yo creo que tenemos una oportunidad bonita. Siempre la Navidad es una oportunidad para hablar de Jesús. Siempre, siempre lo va a hacer. Y también creo que debiéramos tener ese mismo espíritu que tenía el profeta Isaías de hablar sobre una esperanza. Y esa esperanza, mis queridos y queridas, se llama Jesús. Y esa esperanza es la que nosotros hoy día tenemos que compartir con nuestros hermanos y hermanas inclusive con nuestros amigos y amigas y también con nuestras familias que no conocen a Jesús. Así es que no se haga el Grinch de la Navidad, aunque a mí me cae muy bien el Grinch, creo que le achunta el palo al gato, como se dice, con lo que vea la película. No es cristiana, por si acaso, pero vea la película y me va a entender. Si no la ha visto, es un cuento muy lindo en todo caso el Grinch, ¿ya? Yo me considero un Grinch de la Navidad, no porque me la quiera robar, sino por el trasfondo de la historia del Grinch, ¿ya? Pero si usted quiere ver películas de Navidad, hay harta. Pero ocupe esa oportunidad también para hablar de Jesús. Le aseguro que va a tener un corazón que va a estar dispuesto a escuchar. Y como le decía, también usted puede ser la primera Biblia que una persona va a leer respecto a lo que significa tener un encuentro con Jesús. Y eso a veces nos tiene que invitar a pensar. Miren lo que hace el profeta acá. Vamos viendo los últimos detalles del profeta. El profeta finalmente, y esto por eso lo relaciono con la Navidad, nos va a entregar en los últimos capítulos del libro, del 60 al 66, la idea de la esperanza. ¿Por qué es tan importante la idea de la esperanza en el libro del profeta? Porque la esperanza no es lo último que se pierde, como siempre dice el dicho, sino porque la esperanza es realmente la confianza en que en algún momento Dios será el que intervendrá en el justo tiempo y en el justo momento la vida de los seres humanos para hacer un cambio radical. Eso tenemos que tenerlo sumamente presente. Inclusive cuando hablamos de la pérdida de un ser querido, cuando un ser querido nosotros tenemos que enfrentar como familias a veces el tema como la muerte, que ya lo hemos tocado acá, quien tiene siempre la última palabra ante la vida y la muerte es Dios. Nosotros podemos tener apreciaciones, sentimientos, emociones, dolores, alegrías con respecto a estos temas, lo cual es legítimo y Dios lo respeta y lo permite. Pero cuando hablamos de la esperanza no es algo etéreo, no es algo mágico, no es algo superfluo, no es algo que queda en el aire. La esperanza en el libro de Isaías está concentrada y está establecida en que Dios finalmente es el protagonista y el autor de todas las cosas. Eso es lo que hace la diferencia. Y ese Dios que estaba presente en el templo, que no estaba preocupado de los sacrificios ni de la forma, sino del corazón de las personas, es el mismo Dios que quiere intervenir al final con su pueblo. ¿Por qué? Porque el detalle y el gran problema del pueblo es que va a ocurrir lo siguiente. Los capítulos que restan del libro nos van a hablar de la esperanza, pero nos van a decir de que de los últimos ya 6 capítulos, y especialmente si hacemos una división, el libro de Isaías lo podríamos dividir más o menos en 3 partes, ¿ya? Capítulos del 1 al 40, del 41 al 60 y del 61 al 66 más o menos. Esa es como la estructura que normalmente se puede ocupar. Donde en los primeros 40 capítulos están estas ideas de juicio, juicio, castigo,
Día del Señor, Esperanza. Normalmente encontramos diálogos entre el 40 al 60, pero en los últimos seis capítulos, y en especial unos capítulos antes, hasta el capítulo 53 en adelante, vamos a encontrar la idea del siervo sufriente o el siervo del Señor. Y aquí ustedes podrían hacerse estas preguntas que teológicamente a mí me gustan. ¿Por qué Dios establece la idea de un Mesías bajo el concepto de siervo y no de un rey, como lo entendían los hijos de su tiempo? Concepto de un rey que va en carruajes, triunfante, va a conquistar. ¿Por qué la idea de un siervo que va a morir? Un siervo que va a dar su vida por una nación que realmente le ha traicionado, porque eso es lo que finalmente Dios, una de las grandes denuncias dentro del libro es que el pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, hay una hipocresía, que es la misma hipocresía que utiliza Jesús en el libro de Mateo para denunciar a escribas, fariseos y a todo lo que es el Sanedrín que estaba presente para juzgarle. Inclusive, si ustedes recuerdan las acusaciones de Jesús en el libro de Mateo, ustedes encuentran que primero el juicio fue ilegal porque fue de noche. Los juicios no eran de noche. No podían ser de noche, estaba prohibido. Segundo, las acusaciones falsas que hacen contra Jesús, inclusive cuando lo capturan en el Getsemaní, son acusaciones en las cuales Jesús replica, dice, yo estaba enseñando todos los días junto a ustedes en el templo. ¿Por qué no me aprendieron ahí? Entonces, ahí nosotros observamos otro detalle no menor, que Jesús nunca fue una persona que al momento de dar a conocer sus enseñanzas, lo hacía de manera privada solamente, lo hacía de manera pública. Eso lo tenemos súper presente, conocemos la historia, las parábolas, pero ¿por qué es relevante ese antecedente a nivel legal? Porque una enseñanza pública no es algo que se pueda desmentir fácilmente, no puede ser torcido. Las enseñanzas de Isaías también son de corte público. Por lo tanto, la idea de un siervo sufriente es extraña para una sociedad que esperaba un Mesías al estilo rey, al estilo conquistador. No sé si ustedes vieron Gladiador, a ese estilo, ¿ah? Que yo creo que esperaban que saliera como al estilo mi nombre es Maximus Decimus Meridio y se sacase el casco frente al emperador y los conquistara a todos. Yo creo que esa idea tenía un poco el pueblo de Israel respecto a la idea de un Mesías, pero no es la idea que plantea Dios, sino que Dios plantea una idea de un siervo, un hombre que va a sufrir por su pueblo y dar la vida por su pueblo. Como un rey que dice ser el Mesías o alguien que va a conquistar, alguien que debiese venir con esa idea, viene con la perspectiva de ser crucificado después, que es lo que pasa con Jesús. Y aquí es donde ustedes van a encontrar un detalle, y voy a ocupar aquí el lapicito, ¿ya? Voy a ocupar un poquitito el lápiz, aquí está. Cuando ustedes miran en el libro de Isaías, el capítulo, y voy a cambiar el color porque no me gusta mucho este colorcito, aquí está. Cuando ustedes miran en el libro de Isaías, el capítulo 53, especialmente la idea del siervo sufriente, voy a colocar aquí, vamos a asumir que este es Jesús, ¿ya? Pero, o la idea de un siervo sufriente, todavía ellos no tenían muy claro esto. Cuando ustedes observan la idea del siervo sufriente, este ser que debiera ser un rey, no cumple, según el estándar del judaísmo, no cumple con el elemento fundamental que es la conquista. La conquista. ¿Y en qué sentido el concepto de conquista, que es lo que plantea el judaísmo? Para el judaísmo, y aquí es donde ustedes tienen que tener claro muy bien este concepto, para el judaísmo, la idea del siervo sufriente no es una persona, sino que para el judaísmo, en la idea del siervo sufriente en Isaías capítulo 53 y algunos anteriores y otros posteriores, es la nación misma de Israel. Ellos se consideran el concepto, y aquí hay un tema hermenéutico que nosotros tenemos que, por supuesto, siempre conversar con los otros credos, es que Israel, desde la cosmovisión judía, se considera el siervo sufriente. ¿Ah? O sea, esto
teológicamente tiene dos implicancias muy interesantes. Primero, desde la cosmovisión judía, el que Israel se considera a sí mismo el siervo sufriente, y podrían ellos argumentarlo, lo pueden argumentar porque podrían decir, bueno, nosotros hemos sido una nación que ha sufrido el cautiverio, hemos sufrido el destierro, hemos vivido situaciones siempre, hemos vivido como una nación peregrina en otras tierras. Y por otro lado, como hablamos de una nación y no de un individuo, la figura de Jesús de Nazaret no cuadra dentro de todo este espectro. ¿Cuál es el problema de esa interpretación que hace el judaísmo? Porque esto es lo que plantea el judaísmo y que es lo que plantea el cristianismo y en especial los evangelios que nos dan más luz de esto, es que si bien podría pensarse en la idea de alguien, de una nación o de Israel que va a sufrir, pero si uno mira el contexto de Isaías, Isaías en todo momento, cuando se refiere a Israel, cuando se refiere a la nación de Israel, voy a dibujar aquí la estrellita aquí, vamos, cuando estamos hablando de la nación de Israel, nosotros tenemos que asumir de que siempre Israel es vista como la nación que ha pecado delante del Señor. Entonces, es una contradicción decir para la interpretación del texto, y esto es para que ustedes lo vayan entendiendo por qué hablamos de esperanza también. Si la nación de Israel ha pecado delante del Señor, ¿cómo puede ésta convertirse sin arrepentimiento y sin un trabajo en intervención divina en el siervo sufriente? Es decir, en una idea de redentor para sí misma. Eso es una contradicción teológica. Por lo tanto, lo que hace el Señor a través de Jesucristo es hacernos entender que efectivamente el siervo sufriente que va a ser Jesús va a ser crucificado en la calidad de un sacrificio de expiación de pecado. Y eso no lo puede cumplir la nación de Israel porque los sacrificios están asociados a la figura de un animal inocente que da la vida por otro, como figura. Pero en el caso de sacrificio en cuanto al Nuevo Testamento y a lo que nos enseña la Escritura, es que Jesús toma ese lugar para perdonar los pecados de todos. ¿Ya? Esto es sumamente importante porque a veces se dice de que, como se dice que Israel es el siervo sufriente, eso representa dentro de los evangelios un problema hermenéutico, porque no podemos asumir que Israel pasa de un momento a otro de ser una nación pecadora, que en los capítulos 50, del 52 hacia el capítulo 1 dicen que es una nación pecadora, a decirnos que finalmente ahora pasa a ser el siervo del Señor que va a dar su vida. ¿Cómo va a dar su vida por sí mismo? Cuando ustedes saben que Abraham, cuando quiso o cuando Dios lo envió a sacrificar a su hijo, Dios no se lo permitió. Dios no permite que el ser humano por sí mismo, y aquí es donde está la claridad de esta cuestión, Dios no permite que el ser humano por sí mismo ofrezca sacrificios para perdonarse a sí mismo, porque eso lo transformaría en su propio redentor. Por lo tanto, la idea del siervo sufriente que es Israel no puede ser, no aplica. Pero lo que sí Dios hace es que ese lugar, Dios toma ese lugar encarnado en la figura de Jesús de Nazaret. Es decir, el autor de todo esto toma el lugar y la iniciativa de decir, no va a ocurrir así, sino que yo voy a tomar ese lugar. Y el perdón de pecados es pleno. Por eso, cuando el perdón de pecados es pleno, vamos a hablar de esperanza. Esa es la gracia. Esa es la idea. Entonces, ¿qué nos va a decir estos últimos capítulos del libro? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Miren lo que pasa acá. La restauración final del pueblo, y aquí voy a borrar estos monitos porque ya hice hartos monitos y siempre me quedan feos. ¿Ya? Cuando hablamos de la restauración final y del concepto del Mesías, van muy de la mano, porque la restauración del siervo sufriente, que en este caso va a ser el Mesías, el que va a redimir y salvar a su pueblo,
no puede ser una restauración a medias. O sea, para que se entienda, yo no puedo decir soy un cuarto de elefante o medio elefante o tres cuartos de elefante. No sirve ese concepto. La restauración final tiene que ser absoluta de la punta del cabello que está en nuestras cabezas hasta la uña de los pies. O sea, la restauración es plena. Por lo tanto, si la restauración es plena, quien lleva a cabo esa redención o esa salvación tiene que ser alguien que tenga la misma cualidad, que sea pleno, absoluto. Y en ese caso es Jesucristo. Porque Él es quien cumple con todos los elementos relacionados a los sacrificios y a la ley, pero además de eso, puede hacer perdón de pecado porque fue sin pecado, como nosotros bien lo hemos dicho. Esto teológicamente es profundo, porque esto nos hace entender, y ahí entran, no sé, ustedes quizás han escuchado a los Dios Madre, han escuchado estas sectas, bueno, incluso los mormones, los testigos de Jehová, que a veces cambian la figura de Jesús como un ser que no es divino, sino que es como un ser creado, o dicen que tiene una madre, en fin, todo este tipo digo, es gran espectro de movimientos que le quitan la divinidad a Jesús, porque ese es el objetivo en el fondo y ponen siempre una razón o un medio humano para que se dé esa restauración o esa salvación total. Pero en el libro de Isaías no encontramos eso. Y el libro de Isaías es el que marca también el Nuevo Testamento. Entonces ustedes van a encontrar que la restauración final solo puede ser llevada a cabo por alguien que tenga la plenitud de las cualidades para poder llevarla a cabo. Y en ese caso es Jesús de Nazaret. Sea, aquí tenemos una cuestión teológicamente profunda. Sí, cuando Dios restaura, y esto, aplicación pastoral, cuando Dios restaura algo, no lo hace a medias, lo hace plenamente. Nosotros luchamos con las consecuencias de los pecados, decisiones, etcétera, pero avanzamos y entendemos que si incluso partimos a la presencia del Señor, por el motivo que sea, sabemos que vamos a abrir los ojos y vamos a estar con Él. Y ahí la restauración es plena. Entonces ahí nos damos cuenta que, entre comillas, el precio ya fue pagado. Esto es sumamente bonito porque uno dice, ¿qué puedo hablar de Navidad? De esto puedo hablar, po. El mejor regalo de la historia del mundo. ¿Cuál es? No es que a usted le haya llegado una bonita bicicleta cuando era niño o si no tuvo la posibilidad y después la tuvo bien. No son los regalos, pero el mejor regalo que tiene la humanidad es que el autor de vida, el que hizo todas las cosas, decidió hacerse como uno de nosotros, caminar como uno de nosotros y dar su vida para perdón de pecados por amor a cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo bonito de la Navidad, por eso ocúpela. Y si usted le pregunta, bueno, ¿qué pasa con San Nicolás, el viejito pascuero? Bueno, ahí usted le cuenta la historia de San Nicolás, que le da regalos a los niños y todo lo demás. Pero yo sé que no es lo importante, no es el viejito Coca-Cola, pero por lo menos sí tiene la oportunidad de hablar de Jesús, ¿ya? Entonces, teológicamente, eso es lo que sí tenemos que tener presente. El Mesías tiene que ser pleno para que la restauración sea plena. Eso es lo relevante dentro del texto. Por eso la esperanza no es algo a medias, es algo pleno. Lo que diría el filósofo, incluso citando a un filósofo que no era creyente, a Hegel, sería Dios es el absoluto, ¿ah? El absoluto. Karl Barth, que es un teólogo liberal, pero él tenía una frase que era muy, muy buena. Él decía, Dios es el totalmente otro. Es decir, no es yo, pero es algo totalmente pleno que yo no, ni siquiera puedo lograr dimensionar. Pero Él es pleno. Entonces, esas expresiones teológicas nos ayudan a entender un poquitito qué es lo que ocurre con el libro de Isaías. ¿Qué más tenemos en el libro para ir cerrando esto? ¿Mm? El Hamashiach el Mesías, Ha es el artículo el en hebreo, Mashiach, que es la expresión que ustedes ven ahí, la transliteración hebrea, significa el ungido. Y aquí entra otro concepto, que significa la unción. Entonces, dentro de lo que va a ser el texto, el concepto de la unción tiene que ver con la misma idea que recibe Moisés cuando se le entrega las tablas de la ley y el Señor lo llena de su Espíritu Santo, en el concepto obviamente del Antiguo Testamento. Porque la idea de la Trinidad, ustedes saben que es algo muy posterior y se desarrolla en el siglo III, siglo IV después de Jesucristo, la teología de la Trinidad. Antes no se entendía muy bien, pero se entiende que el Espíritu del Señor llena al individuo. Por eso hablamos de unción, ¿ya?
Y esto derriba varias ideas también. Ideas que ustedes conocen. Por ejemplo, el texto de Isaías capítulo 61 dice, el Espíritu del Señor soberano, esto en otra versión, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los cautivos serán liberados y a los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Aquí le voy a pedir, Glenda, si puede buscar Lucas 4, 18, 19. Aquí vamos a ver algunos detalles de este texto, bien interesante. Este texto yo sé que ustedes lo conocen, lo han leído, lo han estudiado, es un texto muy bonito, pero leamos qué es lo que dice el Señor respecto a este mismo texto, que lo va a interpretar, por supuesto, cuando hace su presentación y lectura en la sinagoga. ¿Ya? Léalo, por Sí. favor, Glenda. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Es otra versión, pastor. Sí, no importa, no Es se preocupe. NTV. La NTV, la verdadera. Excelente. Si ustedes leen Lucas Sí, y leen el texto de Isaías, hay una parte que Jesús no dice del texto, la omite. Entonces aquí vamos a encontrar, uno dice, si yo leo el primer texto, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán. Y uno dice, a ver, aquí me perdí una parte. Glenda, ¿puedes leer de nuevo el sí, verso sí, sí, 19? pastor. Justo me había salido. Lucas 18, ¿cierto? 4, 18 y 19, pero principalmente el verso 19. Ya, voy de nuevo. Dos, cuatro. eh, Perdón. El 19 me dijo, Sí, solamente el 19. y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Por qué Jesús no leyó la otra parte del libro? Si ustedes leen ahí Isaías capítulo 61, Jesús podría haber leído el resto y no lo hizo. O sea, el Espíritu del Señor es soberano, está sobre mí porque el Señor me ungió para llevar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado, uno podría decir, ya, sí, podría sonar bonito, pero ¿por qué no leyó lo que dice el verso 2 también? Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. ¿Por qué Jesús no hace esa lectura en ese texto que es tan importante, en un momento tan interesante que además dice el Señor que esta profecía se cumple en ese momento? ¿Por qué Jesús no lee el texto completo, que era la lectura clásica en la sinagoga? Y aquí hay que ver una cuestión teológica bien interesante. En esto el Señor nos está diciendo que hay dos advenimientos, es decir, dos grandes anuncios de su ministerio. El primero, cuando se lea la mitad de la oración, después de la frase que ustedes leyeron de la buena voluntad, ¿ya? O sea, en esa parte que encontramos ahí en Lucas 4 del 18 al 19, va a demostrar que su obra va a estar dividida en dos partes, al menos en dos, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos partes? Que sería lo interesante. En la primera venida, en la primera venida, va a hacer todas las cosas mencionadas en el texto de Isaías capítulo 61, versos 1 y 2. ¿Ya? Y en la segunda, para que ustedes tengan claridad de esto, porque quiere decir que esa profecía se ha cumplido por parte, va a hacer todas las cosas que aparecerán en los versos del 2b y el verso 3 del capítulo 61 en adelante. ¿Ya? Por lo tanto, el juicio que vendrá va hacia los incrédulos y hacia todas las demás cosas, va a ocurrir al final relacionado con su segunda venida. Oh, ya. Eso es lo que nos está diciendo la profecía de Isaías en ese momento. Es decir, la primera venida del Señor es el verso 1 y parte del verso 2. El verso 2b, que es la otra parte del mismo verso 2 del capítulo 61 en adelante, nos va a decir que eso tiene que ver con su segunda venida.
Y a eso se refiere el texto. Marcelo, adelante, dele con la pregunta. ¿Cómo está, mi pastor? Mire, me llama la atención porque, como usted dice, si bien es cierto, no lo declara anteriormente ahí a través de, ¿no es cierto?, en Isaías completamente, pero lo que me llama la atención, por qué no lo dijo? Era para marcar estos dos hitos importantes? ¿Era Exactamente, para dejar marcado, digamos, como la segunda venida iba a realizar el resto de lo que estaba exactamente, proclamando? exacto. Si lo que Jesús nos está diciendo con esto, y por eso hablamos siempre de la segunda venida. Incluso, Marcelo, si puedes, busca rápidamente Isaías 19:15 hasta el 20 deberíamos leer. Sí, Isaías, o sea, perdón, te dije Isaías, nada que ver. Apocalipsis Sí, 19, del 15 al 20. Y aquí vamos a leer esta cuestión. Es entretenido esto. A mí me gusta mucho porque nos sirve para Navidad. Cuando nosotros hablamos del tiempo de la gracia, mientras Marcelo lo busca, nosotros vamos a entender que la profecía se está cumpliendo durante la primera venida y el intertanto de la segunda venida. ¿Ya? Pero si ustedes miran en la pizarra, bueno, en la pantalla, en el verso 2, pero en la parte que sale después de la B, esa B en corchete, ¿ya? Dice que ahí viene el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Y aquí les hago una pregunta que tiene que ver con una cuestión más cronológica. ¿La gracia es un día o un gran periodo de tiempo? Pregunta. bueno, Cuando nosotros hablamos de la gracia, ¿es un día o es un tiempo grande? ¿Qué creen Es ustedes? un tiempo grande, ¿no? Es un como tiempo considerado grande, tiempo, como un Sí, tiempo grande, un maravilloso. tiempo enorme, Tiempo largo, grande, extendido. tiempo Sí. grande. Sin embargo, el día del Señor es un día, es un día, de veras. Mil pero es un día años, de ¿o no? juicio. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos el amor de Dios, en qué sentido, pero también la justicia. Recuerden que el libro va con la justicia en la mano siempre. La gracia de Dios, es decir, el periodo de tiempo entre el verso 1, parte del verso 2 y en adelante, si nosotros dividimos estos dos advenimientos, estas dos llegadas del Señor, del siervo, del Señor, el tiempo de gracia correspondería, según Isaías, a la primera parte y la segunda venida corresponde al día del Al, Señor. ¿Y qué al es lo día que del dice Señor. ahí Apocalipsis 19 del 15 al 20? Aquí encontramos algo escatológico, o sea, el texto de Isaías también tiene escatología, bien bonito. Dice así, en el nombre del Señor. Dice, de su boca sale una espada aguda para, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira, del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Amén. Ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces aquí nos damos cuenta de que la profecía de Isaías y el ministerio de Jesús tiene dos partes. Una parte es el tiempo de gracia, que es lo que estamos viviendo ahora nosotros por misericordia, sin tener mérito alguno, por gracia, haris, en la expresión griega haris, que el Señor nos permite vivir. ¿M? De ahí viene haris, de carisma en nuestro español, ¿ya? De ahí viene la expresión caris, ¿ya? Y gracias a esa expresión del carisma de Dios, ¿ya? Si mal no recuerdo, no, bueno, la expresión haris se lee así, se escribe así, haris, así se escribe en griego, ¿ya? Haris debiera tener el acento ahí, al menos. Entonces, esa X en realidad se leen como J en griego, ¿ya? Pero si usted la quiere leer, es haris, ¿ya? De ahí viene la expresión después, carisma o caris, ¿ya? Y después tenemos la expresión carisma de carismático, ¿ah? De ahí vienen todas esas expresiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que el ministerio de Jesús y lo que nos está diciendo Isaías es que el concepto teológico es que finalmente Dios sí, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios bueno, pero en algún momento ese Dios es el siervo sufriente, que nosotros leemos en Isaías 53 y en realidad parte 49 en adelante, se va a transformar finalmente en el Dios que juzgará a las naciones. Y parece que Dios es bien efectivo en la forma de juzgar, porque lo va a hacer en un día. Entonces, el día de la ira del Señor es un día de juicio, pero el tiempo de la gracia es un tiempo extendido y no determinado para nosotros. Iván, adelante con la pregunta. Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches, pastor. Adelante. Oiga, tengo una pregunta. Adelante. ¿Esa gracia viene después de la venida del Señor, del día del Señor? ¿Se refiere a eso o se refiere de que nosotros prácticamente vivimos por gracia? Eso es Buena, lo que no... esa pregunta es buena. Cuando se está refiriendo al tiempo de la gracia, es el tiempo que estamos viviendo ahora. A eso se refiere. Pero en algún momento, porque el mismo Mateo lo dice, o sea, el día ni la hora no lo sabe nadie, sino mi Padre que está en los cielos, Dios cambia ese periodo o le da un cierre a ese periodo de gracia. Ojo, que siempre Dios, cuando hablamos de que el periodo de la gracia se acaba, recuerden que el concepto de gracia también está anclado en la idea de justicia. O sea, Dios va a ser justo hasta en eso para darle la oportunidad a todos los seres humanos que le conozcan. Eso es lo que tenemos que tener súper presente. Dios no va a ser injusto, no lo va a cortar ni antes de tiempo, ni se le van a pasar los días, chuta, se me pasaron los días de gracia, así que tengo que cortar ahora para que se acabe toda esta cuestión de la humanidad. No, no tiene que ver con eso. Es justo. Y la justicia actúa en plenitud. ¿Ya? Recuerde que la expresión tzedek, que es la expresión hebrea del justo, cuando hablamos de integridad, ¿ya? Se refiere a que Dios va a actuar en este momento, cuando estamos hablando de este capítulo especialmente, de Isaías 61 y Lucas 18, 4, 18, 19, que van muy de la mano, en que Dios va a dar un tiempo grande que vamos a llamar gracia, un tiempo de carisma, pero también va ese tiempo a terminarse en algún momento. Y eso nos habla de la segunda venida del Señor, en la cual Dios ya no viene con un trono de gracia, sino viene en un caballo como un rey a conquistar lo que es suyo. Esto no es para que vivamos con miedo, por si acaso, porque hay gente que le gusta como esto y si no, el Señor nos va a juzgar a todos y nos va a caer el rayo encima. No es esa la idea. Lo que Dios nos está diciendo con esto es que Él va a ser justo para que todos los seres humanos a lo largo de la historia tengan la posibilidad de conocerle por el medio de la gracia. Pero en algún momento eso va a terminar y el Señor, siendo justo, va a juzgar a las naciones que no le aceptaron o que no le recibieron. Naciones no se refiere a países, sino a etnias, ¿ya? Entonces es un concepto más genérico, ¿ya? Entonces Dios va a ser justo con el juicio. Pero esto empezó cuando el profeta Isaías, cuando el profeta da esta declaración, que es casi 800 años antes de que nazca Jesús, se cumplen los tiempos de Jesús de Nazaret y esta profecía, entre comillas, dejó el reloj andando. No quiero hacer el reloj de Dios porque no es lo mismo, no es lo mismo, sino que el tiempo está avanzando. ¿Cuán extendido sea eso? No lo sé. Esa Yo era mi sí pregunta. entiendo que Dios va a intervenir. Y eso es lo que tengo yo como esperanza, de que Dios finalmente va a tener la última palabra de todas las cosas. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso nosotros tenemos que hablar de esperanza, porque entendemos que Dios finalmente, a pesar de todo lo malo que el ser humano puede hacer, Dios va a tener la respuesta final ante los grandes problemas del ser humano. Y Apocalipsis no termina con un mensaje de pena, sino que termina también con un mensaje de esperanza. Por eso aquí hay escatología por medio. Entonces, bien entretenido. Yo les digo, esto es entretenido, da para más. Da para más, porque uno podría hacerse la pregunta, ¿hasta qué punto entendemos el tiempo del favor del Señor Y eso, en el Antiguo pastor, Testamento y cómo lo llevamos al Nuevo Testamento? Bueno, el tiempo del favor del Señor es justamente el llamado al arrepentimiento.
Es decir, el tiempo del Señor siempre va a estar antecedido. El profeta, recuerden que habla como el último recurso antes de que Dios intervenga. Pero antes de que incluso el profeta sea enviado, hay un tiempo para que el pueblo se arrepienta. Entonces, hay etapas en las cuales Dios comienza a intervenir, hasta que finalmente interviene. Marcelo, ¿tiene otra pregunta? Dele nomás. No, no, el pastor, es que usted o sea, me la sacó la idea de la mente eso. Ah, Porque eso iba a no te lo ha preguntar por lo revelado mismo. sangre ni carne. Era casi lo mismo, pero sí le iba a preguntar, pastor, cuando hablamos del día, porque va a llegar el día justo, va a llegar en que Dios va a juzgar a todos, pero ese día en tiempo es relacionado, bueno, no lo conocemos, ¿cierto? O es relacionado también a los 1000 años, 2000, no sé cuánto, No, no se pero está ese refiriendo día, a un periodo cronológicamente específico. No está a eso refiriéndose a quería eso. Se llegar. está refiriendo más a una decisión de Dios de que en algún momento va a intervenir la historia humana, de una forma tal que va a ser visible por toda la humanidad en ese momento. Puede ser ahora, puede ser mañana, no lo sabemos, pero va a ser Dios justo en esa intervención con todos los seres humanos. Porque dice Muchas también el gracias. texto de Apocalipsis que todo ojo le verá y todo, en fin, toda Claro, rodilla se doblará y le va a reconocer como Señor. Entonces va a haber un momento en que Dios sí va a mostrar su trono de gracia, su trono de amor, misericordia, pero ese trono también cambia a un trono de juicio. perfecto. Y es ahí Y donde lo está la anterior aclaración. claro, era lo mismo que le iba a preguntar lo que estaba hablando usted, así que Por me eso es dejó entretenido clarito. esto. Es Gracias, entretenido, pastor. ¿no? A mí me gusta porque uno se va, como dicen los chiquillos, se va en la volada, profe. Pero es porque Sí, uno lo que quiere entender también es para que ustedes vivan con esperanza. Les digo, aplicaciones pastorales, busquemos una inmediatamente. Nunca debiésemos nosotros llevar a cabo nuestro ejercicio teológico, nuestro trabajo pastoral, en una predicación del miedo. Yo siempre me he opuesto a eso, me he opuesto teológicamente, porque cuando incluso, y esto es como un combustible, ¿ah? Por muchos años el mundo pentecostal, y aquí es como una crítica, una autocrítica también, por muchos años el mundo pentecostal, el objetivo de la predicación era que el Señor venía. No estoy diciendo que no va a venir, el Señor va a intervenir, el texto lo dice. Pero fue un recurso tan explotado, pasaban los años y el señor no venía, que finalmente la gente como que dijo, bueno, ¿viene o no viene? ¿Viene o no viene? Parece que no va a venir porque se está demorando. Lo cual también es ignorar un poco la parábola de las 10 vírgenes, ¿ya? Entonces no hay que tener no hay que dejar de mirar esa parábola, que es súper importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que se toma el texto de la idea de que el Señor va a venir y que viene juicio y se le predica a los hermanos del día domingo, cuando algunos vienen cansados, y digo yo cansados, de un trabajo que a veces les paga mal. Aquí me pongo yo en la parte humana también, porque Dios es bastante consciente de estas cosas y nosotros deberíamos hacerlo también. Tenemos hermanos que a veces vienen de lunes, tienen trabajos de lunes a sábado, o a veces de lunes hasta el mismo domingo, trabajos donde les tratan mal, les maltratan, les dicen ciertos de cosas, y el día domingo, que es un día en el cual debiesen recibir un refresco del Señor, les salen con una predicación del miedo, del terror, porque se van a ir al infierno, porque viene el Señor y está todo y juicio y van a caerle los rayos encima. No estoy diciendo que no haya que predicar escatológicamente, hay que hacerlo, pero no puede ser esa la temática de todo el año. Hay otros temas que el Señor quiere tratar con nosotros. Por ejemplo, el libro de Isaías, si tú tienes que mirarlo a nivel de proporcionalidad, el libro te habla más de esperanza que de juicio. ¿Habla de juicio? Sí, pero su justa medida. Su justa medida. No le da un sobreénfasis y el énfasis que más da el Señor en realidad es esto que estamos viendo ahora, la esperanza. La esperanza de que el Señor es el que tiene la última palabra. Si ustedes miran Apocalipsis, lo mismo. Podrán leer el tema de las trompetas, podrán leer el tema de los 1000 años, que subimos, que bajamos, todo lo que tiene que ver con escatología, que va a haber la guerra de Gog y Magog, el Armagedón. Y yo sé que algunos vieron hasta las películas dejados atrás y todo lo demás. Pero no es el objetivo de Apocalipsis eso. Eso es parte del relato, de la visión que tiene el profeta, sí. Pero si ustedes miran el objetivo del libro de Apocalipsis, es decirnos que finalmente Dios es el que triunfa. Eso es lo que importa. Que Dios es el que tiene el control y es el que realmente
gana todo esto, vence el mal, vence la muerte, vence al falso profeta, al dragón. Yo sé que están los símbolos y entretenido igual estudiarlo, pero finalmente lo que encuentras tú es esperanza. Esperanza en que Dios, ¿qué cosa? Cuando Dios dice que va a cumplir algo, Él lo cumple. Si Dios dice que nos va a redimir de nuestros pecados, es porque lo hizo. Y vivimos con eso tranquilos. No quiere decir con esto que dejamos la santidad, que nos olvidamos. No, buscamos la santidad. Pero la santidad como un acto correspondido también. Yo busco honrar al Señor, busco sé que Él me salvó porque yo no tenía ningún mérito, pero trato de vivir mi vida día a día, tratando de ser mejor, tratando de parecerme a Él, por, por corresponder ese amor que Él me dio primero a mí, que yo no lo merecía. Entonces ahí cambia nuestro switch o nuestro enfoque para poder entender mejor y vivir en paz el Evangelio. Daniel, adelante. Profesor, perdón que me detenga en esto, tal vez lo voy a sacar de Dale, poco, hermano. pero tengo esa duda igual del otro día que estaba viendo este tema escatológico de la guerra de Gog y Magog. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Es interpretativo o realmente Gog es un lugar y Magog es un Mira, personaje? ¿O dependiendo, al revés? dependiendo de la escuela, porque aquí hay que ser muy, muy claro para no salirme un poco del texto. En Apocalipsis tú vas a encontrar que hay casi, por lo menos vas a encontrar 7 grandes escuelas de interpretación, ¿ya? Entre esas está la dispensacionalista, que es la que adhiere en general las asambleas de Dios. Normalmente cuando el profeta, en este caso Juan, alude a lugares específicos, lo más probable, como es dentro de una edición, que efectivamente ese lugar exista o se esté refiriendo de una forma a un lugar que tiene una representación también simbólica, ¿ya? Entonces, uno puede decir, como ejemplo pasa con el Edén, el concepto del huerto del Edén. Bueno, podría decir, ¿dónde está el huerto del Edén? Algunos dicen, no, si está en Irak, aquí entre el Éufrates. Ya, ok. Podríamos hablar del lugar, pero efectivamente el concepto del huerto del Edén no necesariamente se refiere siempre, y aquí quiero ser sumamente enfático, no siempre cuando se habla de un lugar específico estamos hablando del lugar en específico, sino que muchas veces se está hablando del espíritu que hay detrás. Y no me refiero a un demonio o algo así, sino de la actitud de una generación. Ejemplo, la generación de Nínive en la generación de Jonás, que ustedes ya lo han estudiado, lo estudiaron previamente. Ustedes entienden que esa generación no se está refiriendo a todos los ninivitas, sino a una generación en particular y se está utilizando de manera simbólica. Por supuesto que hay una alusión cronológica a un evento específico del profeta Jonás, pero Jesús está utilizando ese símbolo o ese medio para ejemplificar que los fariseos representaban a los que no eran como los ninivitas. Está haciendo el contraejemplo. Entonces, en Apocalipsis te va a pasar exactamente lo mismo. Cuando hablamos de lugares como Gog, Magog, cuando se habla del Armagedón, por supuesto uno puede entender que va a haber un enfrentamiento de algo. La dimensión, el lugar, el terreno, las medidas, la gente que va a participar, no tenemos idea. Porque la escritura no nos da más luces, más allá de entender los símbolos que pueden existir ahí. Podríamos quizás identificar algún lugar aludiendo quizás a otra cosa, y eso hay que verlo ya hermenéuticamente. Entonces, lo que nos ocurre igual con Isaías. Si nosotros miramos el texto de Isaías 61, cuando miramos acá, que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas, etcétera, etcétera, uno dice, ah, pero el profeta se está refiriendo al mismo. Claro, como hijo de su tiempo, sí hay una alusión al mismo, pero escatológicamente y proféticamente está aludiendo a la idea del Mesías. Entonces, también hay que entender que cuando Juan u otros autores escatológicos escriben sobre algo, no necesariamente están entendiendo el trasfondo que va más allá incluso de su tiempo de lo que están ellos escribiendo. Lo más probable es que no lo entiendan o no lo sepan, o el Señor no se los permite, no les permita, no les dé más luz de lo que está pasando ahí. Un poco nos dice esto Hebreo, ¿ah? Nos habla la carta de los Hebreos, nos habla un poco de esta idea de cuánto los hombres han tratado también de entender y hay cosas que el Señor simplemente no permite, no lo permite como hijos de nuestro tiempo. Lo más probable es lo que digo yo, que las próximas generaciones, los próximos años, si es que el Señor no viene antes, tengan más claridad sobre estos textos de lo que tenemos hoy día.
Entonces hay que entender que la escatología también es una teología que se está haciendo constantemente. No es algo que esté definido, no es algo que no tenga una última palabra. Nosotros tenemos hasta ahora, esto es lo que entendemos, pero hay más de una escuela. Hay varias escuelas. Y cada escuela va a hacer énfasis en algunos. Hay unos que son premilenialistas, postmilenialistas, otros que no creen en el milenio, otros que sí creen. Entonces, esta cuestión se vuelve locura. Pues si a ustedes les gusta Apocalipsis, bien, pues. A mí me gusta más profecía porque es menos dolor de cabeza. Porque si bien puedo aludir a algunas ideas, algunos conceptos, pero me gusta más trabajar estos temas porque considero que a cada uno se puede enfocar un poquitito más claro. Cuando tú estudias escatología, siempre te va a pasar que vas a tener que ver con qué escuela quedarte. Hay muchas escuelas sobre distintas temáticas. Hay escuelas que dentro de la misma escuela tiene más ramas y uno dice, pero este texto no lo interpretan todos iguales. Claro, porque estamos hablando de eventos futuros de los cuales no tenemos mayor luz, más allá de lo que nos da el texto. Podemos entender que quizás hay ilusiones simbólicas, hay ilusiones que el profeta, o en el caso del apóstol Juan, entendían como hijo de su tiempo, y otras cuestiones que las generaciones de distintas épocas lo entendieron de otra manera. Entonces, en esto no está todo, ¿cómo se dice? No todo es concluso, sino que tenemos que ser humildes y decir, hay temas que todavía teológicamente hay que seguir estudiando. Y eso nos va a pasar con lugares como Gog y Magog, el falso profeta, la idea del dragón, todo ese tipo de símbolos. Algunos dicen, no, se alude a la iglesia católica. Yo tenía cuidado con esas alusiones. Yo diría, no ser tan tajante, ¿ya? Porque muchas veces la Biblia, algo que parece ser, en realidad es más complejo de lo que se ve, ¿ya? Entonces, hay que entender que la Biblia, por ejemplo, cuando habla del mal, como bien lo define el profeta Isaías, en la Biblia cuando habla de mal, no necesariamente se está refiriendo al tipo de color rojo con cola de flecha y un tridente. La idea del diablo, esa idea como caricaturesca que tenemos del diablo, no necesariamente se está refiriendo a eso. A veces el concepto del mal lo establece como sistema, un sistema que daña, un sistema que oprime. Ejemplo de esto, la Torre de Babel, Génesis capítulo 11. Ahí se ve el problema del mal desde una perspectiva de un sistema más complejo, es más complejo. Entonces el mal también puede ser algo sutil, algo que puede estar establecido por no solo un individuo, sino por varios. A eso quiero ir con estas alusiones. Por eso es bueno estudiar teología, ¿ven? Es entretenido, es entretenido esto. Pero miren, ¿qué nos va quedando? Para no irme, porque si no voy a terminar predicando Apocalipsis, se los digo al tiro. Vamos a predicar de Daniel de Apocalipsis. Después de que viene la idea del siervo de Jesús, cuando da su mensaje teológico y claro, viene la idea de la venida a Jerusalén, ¿ya? Y sigue la misma línea del capítulo 61, para esto ir cerrando. Entonces, lo que dice el capítulo 62 y 63 es un poco conflictivo para los hijos de su tiempo. Primero porque dice que las naciones verán tu justicia. ¿Cómo puede ser que naciones que no eran el pueblo escogido del Señor vean la justicia de Dios? ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser que líderes de otras naciones, reyes, gobernantes que no creen en Dios, van a ver la gloria del Señor si la gloria del Señor es para los ungidos? O sea, ¿cómo se atreve este profeta a dar ese tipo de declaraciones? Bueno, aquí Dios nos está hablando de que va a ocurrir un evento extraordinario, que Dios va a abrirse a todas las naciones. Y eso no cabe dentro de la cosmovisión judía. ¿Cómo el Yahvé va a presentarse a otras naciones? ¿Cómo se le ocurre? ¿Ah? ¿Cómo tan desubicado Dios? Entonces ahí va a comenzar una redención o una reforma, en el buen sentido de la palabra, a lo que va a ser Jerusalén. Y por supuesto, lo que digo yo siempre, la mención honrosa, los edomitas, pueblo que le hizo problemas desde el tiempo del Éxodo a Israel, ¿ya? Va a ser un pueblo que finalmente los edomitas, que también se utiliza de una manera simbólica para referirse a aquellos opositores al Señor, va a estar presente también dentro de estos textos, pero Dios siempre va, va a responder, siempre Dios va a aludir que aquellos que se trataron de enfrentar a Él van a ser derrotados. Y esa es un poco la idea de los edomitas. Incluso si, no sé si ahí puedes leer Glenda, Isaías capítulo 63, si puedes buscar ahí en tu Biblia. ¿Mm? Capítulo 63, verso 1.
muy cortito. Vamos a hacer una pequeña lectura ahí de ese texto que es bien interesante, ¿ya? Isaías capítulo 63, verso 1. Porque Dios también, cuando se refiere al concepto de Edom, va a referirse y va a atreverse a hablar sobre el tema de aquellos que son arrogantes, ¿ya? Y la arrogancia a veces es un pecado que escondemos muy bien, inclusive entre pastores, ¿ah? Se los digo con misericordia del Señor, porque podemos caer rápidamente en eso, o ser líderes y caer en eso. Que el Señor nos ayude ahí. Glenda, léelo nomás, por favor. Debido a que amó a Sión, no me quedaré quieto. Perdón, no es amó. Voy a empezar de nuevo. Léelo nomás. Debido a que amo a Sión, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia... Oh, parece que estoy leyendo el 62. Usted dijo 63. 63:1. Ya, a ver. Perdón, pastor, No se perdón. preocupe, si a esta altura del año todos nos equivocamos. Dice, ¿quién es este que Ahí viene sí. desde Edom, desde la ciudad de Bosra? Es difícil pronunciar, Bosra, con sus ropas teñidas de rojo. De rojo. ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Soy yo, el Señor, proclamando su salvación. Soy yo, el Señor, quien tiene el poder para salvar. Amén. Entonces, ¿qué encontramos ahí? La alusión a Edom tiene dos puntos. Se está refiriendo Dios a los arrogantes, pero también Dios por sobre los arrogantes. A eso se está refiriendo la cita ahí, Edom. Porque Edom siempre fue una nación orgullosa de ser una molestia al pueblo de Israel. Y Dios acá marca el punto sobre la IES. O sea, aquí Dios hace, entre comillas, corta el queque y va a decir Dios que no tolera a los arrogantes. Eso es lo que está diciendo el texto. Es complejo, pero es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, los edomitas, finalmente, que fueron un pueblo que le causó constantes estragos a Israel, incluso que se burlaron cuando este pueblo fue enviado a cautiverio, aquí Dios también está dando una señal escatológica a largo plazo de lo que va a ocurrir con los arrogantes. ¿Qué más nos va quedando como última parte? Bueno, dentro de lo que va a ser el capítulo 63 y 64, vamos a encontrar una, una oración dentro del remanente. O sea, nuevamente aquí se toma otra idea que había sido dicha en el texto, que es la idea del pueblo remanente. ¿Ya? Nosotros siempre pensamos que el remanente es como un pueblo depurado, un pueblo que va a hacer bien las cosas, pero el remanente es aquel que viene del exilio, aquel que pasó por la calamidad, por la destrucción, por el caos. Pero es un pueblo que el Señor va a redimir, un pueblo que Dios va a levantar. Entonces, en el texto 63 y 64 hay una oración que va a cumplirse después y es un llamamiento del Señor hacia aquellos que van a estar en Babilonia, cuando el pueblo sea llevado en cautiverio. Y eso que todavía falta para el exilio, pero finalmente Dios ya está advirtiendo al pueblo de sus pecados y que esto va a causar aflicciones, va a generar conflictos y necesitamos ahí, por supuesto, dar a entender que cuando hay una respuesta a estas oraciones, Dios finalmente va a ser el que va a cumplir y va a dar el cierre, como debe ser, de aquellos que vienen o que han vivido la aflicción. Entonces aquí vamos a encontrar algo bien interesante. No, no me quiero meter mucho en esto, lo pueden leer, por supuesto. Me interesa llegar ya a lo último, último, ¿ya? Y en el capítulo 65, a pesar de que el pueblo ahí lleva a cabo una oración de este remanente que se va a dar, capítulo 65, Dios va a responder a ese pueblo que va a vivir en el exilio y finalmente Dios va a anunciar nuevamente su juicio en el capítulo 65. Entonces, claro, el pueblo va a vivir el exilio, va a ser llevado a cautiverio, pero finalmente Dios va a redimir a su pueblo y Dios va a llamar a su pueblo a que confíen en él. O sea, a pesar del exilio, a pesar de las tragedias, a pesar de lo que va a vivir Judá cuando sea llevado a cautiverio Babilonia, finalmente Dios se va a acordar de su pueblo, ya le está diciendo, esos son textos con esperanza, por eso es importante la esperanza, porque a pesar de la calamidad, Dios responde y no hace oídos sordos, y finalmente Dios va a salvar a su pueblo. Y finalmente,
En el capítulo 63, que es lo más lindo de este libro, hablamos de la libertad. Todo mensaje del Señor está centrado en la esperanza y la libertad. Por eso en el capítulo 66, en el verso 1 y 2, se habla de esta idea del trono y la tierra como estrado de sus pies. Texto que ustedes ya conocen, ¿ah? Que también tiene que ver con Hechos capítulo 7. Y esto va a estar lleno de majestad porque Dios va a edificarse una casa. ¿Ya? Y va a permitir que el pobre y el humilde de espíritu puedan entrar. Entonces, aquí encontramos una idea de esperanza en la cual Dios va a redimir a su pueblo, que finalmente va a dejar el pecado y le va a servir a Él. Y la mejor forma de servir al Señor es con plena libertad, no obligado. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros entender. Dios nunca nos va a obligar a hacer las cosas, sino que Dios siempre nos va a extender la invitación a servirle. Por eso el Evangelio no puede ser una obligación, sino que debe ser por amor. Por eso me quedo yo con la lección más linda del libro, es esta, que la libertad, no libertinaje, la libertad que Dios nos da es para que nos encontremos con Él. La libertad en el Evangelio que nos da el Señor, por eso la gracia también, es para que nos encontremos con Él, no con otra cosa, no con ideas erradas, sino que eh, cuando Israel aquí en el capítulo 66 vuelva, ¿ya? Cuando el pueblo vuelva del exilio, cuando el Israel del Señor vuelva a ser el pueblo del Señor, va a ser un pueblo diferente, un pueblo libre, libre de idolatría, libre de pecado, pero que va a tener claro que su Salvador y su Redentor es nuestro Señor. Eso es lo que nos da el libro, como, como lección de cierre, ¿ya? Entonces, por eso dice el texto en el mismo capítulo 66, si ustedes revisan, por ejemplo, los versos 12 y 13, va ahí si los pueden tener ahí a mano nomás, solamente para que los anoten, van a encontrar nuevamente la palabra paz. Y la palabra paz es algo constante en el libro también. Aparece varias veces. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es paz para Jerusalén. Y no en el sentido solamente de la ciudad, sino porque ahí tiene que haber paz, plenitud en el corazón. Porque el pueblo vivía en pecado, adorando ídolos de madera, como decía Isaías capítulo 44, y Dios se ríe un poco de eso. Ocupa el humor para responderle al pueblo ahí. Dioses que no pueden hacer nada. Pero lo que Dios, esos dioses que no pueden hacer nada, no pueden calmar la inquietud y el vacío del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hace el profeta Isaías? ¿O qué es lo que nos invita a reflexionar acá? O sea, teológicamente, es que la paz de Dios, la paz que Él nos da, no es una paz que tiene que ver solamente con estar quieto, es una paz en el alma. Y la paz en el alma produce libertad. Usted puede tener libertad para hacer lo que quiera, puede tener dinero, puede tener plata para hacer muchas cosas, pero si no hay paz en el corazón, no hay paz. Y eso es lo que nos invita el profeta a vivir. Nos invita el Señor a vivir a través del profeta. Entonces, la paz que se establece para Jerusalén no es una paz en la ciudad en sí misma, sino en los corazones de quienes habitan esa ciudad. Y esos corazones significa que han entendido quién es el Señor y le sirven en integridad. A eso se refiere. Entonces, usted tiene aquí una lección muy bonita, porque uno dice, ¿cómo podemos vivir estas fiestas de Navidad de manera diferente? Vivámoslas en paz. Vivámosla junto al Señor, vivámosla en familia, vivámosla compartiendo, vivamos recordando que el Señor nos ha redimido. Entonces sí, hay mucho que decir de Isaías para la Navidad, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces vamos a encontrar la paz, ¿ya? Y si ustedes ven las mismas ideas, están repitiéndose, porque el profeta quiere dar el cierre final al libro, porque ¿qué es lo que nos dice? Por ejemplo, en el mismo capítulo 66, si ustedes revisan ahí su Biblia, en los versos como del 19 en adelante, lo que ustedes van a encontrar es que los pueblos que no van a pertenecer a Israel, ahí se está dando otra señal de buena nueva, de buena noticia, van a conocer al Señor y lo van a servir, pues. Y dice, o sea, más encima el Señor está abriendo las puertas de su casa para que todos le conozcan. Paz, paz que hoy día necesita Medio Oriente, paz que hoy día necesita Ucrania con Rusia,
paz que necesitan los países del centro-oeste de África, que hoy día están en medio de guerras civiles, esa paz. Pero esa paz no se consigue solamente con un buen tratado y firmar un buen libro, un buen documento. La paz se consigue cuando nos encontramos con el Señor y abandonamos el pecado de la avaricia, la codicia, lo que ustedes quieran. Entonces, el profeta nos está diciendo acá de que finalmente las naciones, en algún momento, a esas que no eran el pueblo de Dios, y ahí también una alusión a la iglesia, muy en el sentido de lo que va a ser el futuro para el profeta, va a darse esta idea de que todos van a estar reunidos, al igual como lo dice Apocalipsis, como un solo pueblo. Y todos vamos a reconocer al Señor. Y va a haber paz. Dios reconoce que Israel y las otras naciones son todas distintas, pero finalmente reunidas en Dios somos un solo pueblo. Y eso es lo que nos trae la paz. Y aquí hay algo muy interesante también. Dios respeta la diversidad, no en el sentido progresista que a veces se plantea en la sociedad actual. La diversidad, o sea, lo distinto que somos cada uno de nosotros en un sentido de que a pesar de todas esas diferencias, podemos en Cristo ser uno solo. Y eso es bonito. O sea, Dios respeta lo distinto que somos. Algunos seremos más grandes, más chiquititos, otros seremos más sonrientes, otros no tanto, otros se ríen con todo, otros no se ríen tanto. Todo eso, toda esa gran diversidad que es la iglesia, Dios finalmente en Cristo somos uno solo. Y eso nos hace pensar de que la iglesia puede aspirar a tener algo que a veces no se habla mucho, que es la inclusión en el sentido de que Dios nos recibe a todos de la misma manera. Si estos términos no los inventó la sociedad moderna, queridos, si estos términos son mucho más antiguos. Porque el amor del Señor siempre fue un amor que busca integrar a todos. Y Dios no esconde eso en la Escritura. Por algo las mujeres iban hacia Él, los niños se acercaban a Él, y incluso los que a veces eran más reacios también le buscaban para que orase por ellos. Entonces, está esa idea, está el concepto de que Dios en algún momento reunirá a todos como un solo pueblo. Y eso es lo bonito del libro. Y en ese sentido, ya son las 21:34, lecciones que nos deja el libro para cerrar. Iván, adelante, dele con la pregunta, ¿no? Ahora sí, o sea, no, bueno, todo lo que nos da, que el final va a ser, sí, No, no sé si soy yo el que no te escucha o yo soy ¿quién el... merece? ¿Quién merece? Ahí sí, Ahí ahí sí, sí, ¿me escucho ahí? ahí sí. Aquí, sí, 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 sí. Que sabe lo que va a hacer Dios y, y es tan grande porque cada paz, cada quien va a recibir el castigo. Espérese nomás, que eso lo busca uno mismo. Pero, ¿me escucho, no? ¿Me escucho, Sí, no? sí, dale Dígame. nomás. ¿Sí? ¿Me escucho? Entonces, uno dice que tiene que conocer a Dios. Entonces yo veía y decía, qué, qué difícil lo veo, por lo veo yo, no sé, por los pueblos mexicanos, ¿cómo se llama? No, pero, no sé, la gente musulmana, la gente, sobre todo así como Arabia Saudita, que Arabia Saudita tiene un odio contra Israel, que ni siquiera los dejan entrar a sus fronteras. Y toda esa gente, o sea, es tan complicado, tantos años han pasado de tratar de conocerse como el pueblo entre uno y no ver, y no ver, y Dios va a hacer algo tremendo, de unir toda la gente, prácticamente. No, eso es lo que entiendo yo de Dios, así como uno podría decir imposible. ¿No? Es una relación que Te entiendo, te entiendo. Bueno, efectivamente, Dios
puede transformar el corazón más duro en un corazón de amor y misericordia. Ahí ustedes pueden sacar algunas lecciones. Son algunas de las que yo he anotado en realidad, ¿ah? Como puntos dentro del libro. El hecho de que Dios odia el orgullo, pero ama al humilde. El hecho de que Dios es soberano sobre toda la tierra, no sobre parte de la tierra, sino toda la tierra. El hecho de que Dios va a enviar a Emanuel, o que ya lo envió, y que hoy día el Señor habita en nuestra vida, en nuestro corazón. Y el hecho de no creerle a los ídolos, ni siquiera a los ídolos de este tiempo, esos ídolos que nos quitan el tiempo, es lo peor que nos puede pasar, queridos y queridas. Y además, saber de que Dios es el que tiene la última palabra en todo esto. O sea, Dios es el principio y el final, el alfa y el omega, como nosotros leemos. Y quizás la lección más bonita, el regalo más lindo que tenemos de que nos entrega el libro de Isaías es que Dios entregó su vida para perdonar, para redimirnos en este tiempo. Así que son parte de los punteos que puedo sacar. Hay muchos más. Yo sé que hay muchos más que ustedes van a poder leer dentro del texto. Los pueden revisar, por supuesto. Pero lo más lindo de todo esto es saber de que Dios es, y el libro de Isaías es un mensaje de esperanza. Nos invita a vivir la esperanza. No es un viaje menor. Y yo acá también les hago y les extiendo la invitación a que ustedes pasen estas fiestas pensando en esta esperanza que el Señor nos deja. Y les aseguro que el día de mañana, quizás un alma dentro de todos estos tiempos que a veces son muy dolorosos, la Navidad es muy dolorosa para mucha gente, quizás la gente pueda encontrar esperanza en el verdadero sentido que le podemos dar a esto, que es que el Emanuel se ha hecho uno de nosotros, murió por nuestros pecados y por gracia del Señor hoy día estamos de la mano de Él. Eso es lo más lindo que tenemos hoy día y que podemos dejar como lección para celebrar esta Navidad, este tiempo y sobre todo para también dar, como dice ahí, darle cierre a esta asignatura. Así que queridos y queridas, voy a dejar aquí de compartir y invitarles, por supuesto, a que descansen. Ya cerramos esta asignatura. Eh, yo creo que aquí, más que una nota en sí, lo que importa es que ustedes sean capaces de reflexionar esto. Yo creo que hay muchas lecciones de Isaías que pueden usarlas hoy día, hasta un mensaje bíblico, compartirlo con alguien, pero mayormente entender de que Dios no hace caso omiso a un mundo que no le cree, un mundo que vive, el mundo de la posmodernidad, el mundo de la hipermodernidad. Dios va a hacer justicia, Dios no es indolente al dolor humano. El libro lo mostró, ustedes lo vieron durante todas las clases, que Dios no es indiferente, pero tampoco es indiferente al pecado. Así que hoy día podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Voy a dejar acá de